Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. En el episodio de hoy vamos a recorrer la bellísima zona del norte de Italia conocida como Turín, acompañados de nuestra guía Fabiola, intérprete de lengua de señas mexicana. Y antes de volar con el poder de la imaginación y poder gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast es, primero que nada, hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar los fondos suficientes para que gente que vive con problemas de audición tenga la ayuda necesaria. No sé si lo sabes, pero tanto los implantes cocleares, que es una operación, los auxiliares auditivos, las terapias de rehabilitación y todo el material necesario para que gente que vive con discapacidad auditiva tenga una mejor calidad de vida, es sumamente costoso, y es por eso que este proyecto, que es para ti, busca crear una comunidad que se preocupa por el otro y ayuda, y con cualquier donativo, ayuda, es suficiente para dejar un granito de arena y hacer diferencia en este planeta, que eso es lo que buscamos. Y es por eso que también recorremos el planeta para conocer usos, costumbres, historia, cultura, gastronomía, música y mucho más. Y así aprender en cada episodio algo nuevo. Te comento que en la página, que es www.realidadalternativamx.com.mx, ya hay una sección hasta arriba donde dice Ama Oír. Vas a encontrar cápsulas muy interesantes con temas que tienen que ver con discapacidad auditiva de la mano de un especialista en este campo, un reconocido doctor, que es el doctor Gonzalo Corbera, a quien agradecemos profundamente haberse sumado a este proyecto. Y sigamos creciendo. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página de YouTube, que la encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas. Y haz comentarios en la página, eso ayuda muchísimo a llegar a mucha gente, a subir el ranking de este programa, y eso es lo que nos interesa en Realidad Alternativa, crecer una comunidad que se interesa por el otro y ayuda. Así que no dejes de suscribirte y de compartirlo. Artlist.io. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y hoy volamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos a una región en Italia muy hermosa llamada Turín, para dejarnos asombrar por sus hermosos paisajes, su arte, su cultura y sobre todo su gastronomía. Elegante y austera, Turín cuenta con elegantes residencias aristocráticas del pasado, impresionantes palacios barrocos, ricos museos, monumentos de incalculable valor, convirtiéndola en una mezcla única de antigüedad y modernidad. Turín es una de las ciudades italianas que se pueden considerar, y con razón, un museo al aire libre. Caminamos por la Piazza San Carlo para disfrutar de cada rincón, que verás que guarda sorpresas y maravillas. Aquí podremos descansar un poco mirando a la gente pasar y disfrutar del fantástico Vicerín, que es una bebida caliente sin alcohol típica de Turín. Está elaborada con café, chocolate y crema de leche. No te la puedes perder. Vamos pues a entrar a la iglesia gemela de Santa Cristina y San Carlo Borromeo, joyas barrocas encargadas por María Cristina de Francia y Carlos Manuel I de Saboya a principios del siglo XVII. Volviendo vía Roma, desde el lado opuesto de la plaza, pasaremos por la estatua monumento a Emanuel Filiberto di Savoia, símbolo de la ciudad, conocido por los turineses como Caval di Bronze, el caballo de bronce. Entremos en la Piazza Castello, otro de los lugares nobles de la ciudad donde destaca el Palazzo Madama.
¿Sabías que los primeros bombones se inventaron aquí en Turín? Se llamaban Diablotini. En Turín también se vio la luz a la primera máquina de café expreso de bar, el instrumento a vapor patentado y construido en 1884 por Angelo Moriondo, que se hizo famoso durante la Gran Exposición General Italiana en el Parque Valentino, y vaya que está delicioso el expreso. Turín es pura arquitectura. Hagamos una parada en Via Gila di Barolo para admirar la Casa Scascavarozzi, también conocida como Feta di Polenta por su geometría. Este edificio, diseñado por el arquitecto Alessandro Antonelli, es una de las piezas arquitectónicas más curiosas de la ciudad. De ahí pasamos a un antiguo barrio obrero de finales del siglo XIX, Via Gila di Barolo, donde se encuentra el MAU, el primer museo de arte contemporáneo italiano, pero al aire libre, que también es un centro urbano. ¿Qué se siente el caminar por un asentamiento artístico con 140 obras de arte callejero? Cuéntame, me encanta saber tus opiniones. Encontré también que en Turín hay una nueva forma de consumir. El proyecto Green Pea resulta ser el primer centro comercial ecológico de todo el mundo. 72 comercios destinados a maximizar los niveles de sostenibilidad, respetando la armonía de la naturaleza. Sumamente interesante, ¿cierto? Artlist.io. ¿Sabías que otra cosa que se inventó aquí en Turín es el aperitivo? Sí, en 1787 un tal Antonio Benedetto Carapano inventó el vermut, y desde entonces el momento del aperitivo, que es entre las 6 a las 9 de la tarde más o menos, se ha ido haciendo cada vez más importante en Turín y se ha extendido al resto de Italia, y yo creo que se ha extendido a todo el mundo. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente. Si sabes de alguien que vive con discapacidad auditiva, que está perdiendo la audición y se puede beneficiar de este proyecto, por favor invítalo, dale el link. Y tú regálame un like. Me encantan los comentarios en la página, eso ayuda muchísimo a subir el ranking de este programa, que lo que busca es ser un espacio diferente que crea comunidad, hacer la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión laboral y social con gente que vive con discapacidad intelectual, ingresa a incluyeme.org y si te mueve y te interesa, revisa cómo puedes apoyar este interesante proyecto. Quiero platicarte que estamos muy emocionados de poder estrenar unas cápsulas muy interesantes de la Fundación Ama Oír y de la mano del doctor más reconocido en asuntos de discapacidad auditiva, que es el excelentísimo doctor Gonzalo Corbera, a quien agradecemos profundamente que se haya sumado a Realidad Alternativa. Así que esta comunidad va creciendo y lo más interesante es que esta comunidad va ayudando cada vez más y más. En la parte de arriba de nuestra página, que es www.realidadalternativamx.com.mx, puedes revisar todas las cápsulas y tips de este excelentísimo doctor que te van a brindar mucha información muy útil que esperamos y sabemos que te va a servir. Aparte, vamos a hacer muchas acciones para recaudar fondos de la mano de Ama Oír, que es una institución muy importante aquí en México, que ayuda con problemas de discapacidad auditiva a mucha gente, que como tú sabes, pues los implantes cocleares, la operación, los auxiliares auditivos, las terapias de rehabilitación y todo lo que conlleva vivir con discapacidad auditiva es sumamente costoso
y vamos a hacer una comunidad que ayuda, que aporta, que da algo a cambio. Cada centavo cuenta y cada centavo ayuda. Y lo que tú tienes que hacer simplemente es suscribirte a la página y a la página de YouTube, al canal de YouTube de Realidad Alternativa, que es Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas, y con eso estás ayudando a crecer este proyecto que es para ti, que además cada semana te enseña algo valioso y diferente al viajar por este maravilloso mundo. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y hagamos la diferencia. Hasta luego. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IPLEAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Artlist.io. Music licensing reimagined. Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos.